Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Íntimo, este programa que te invita a una charla, un encuentro hoy con Walter Erviti. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. Por favor, ¿extrañas el fútbol? Jugar al fútbol. No, disfruté mucho mientras jugaba, realmente. Siempre cuento lo mismo, que para mí era un gran placer estar dentro del campo de juego, que siempre intenté adaptarme a las necesidades del entrenador o de los equipos, de los diferentes equipos donde jugué, por el solo hecho de poder estar adentro y jugar. Una vez que tomé la decisión de retirarme era porque tenía claro que ya no lo quería hacer más. ¿Ni por diversión? No, por diversión no lo sé hacer. O sea, no te juntás a un picadito. Muy poco y nada, trato de evitarlo. Porque no la paso bien, porque... ¿Por qué no la pasas bien? Porque no la paso bien, porque yo estuve acostumbrado a toda la vida a competir desde muy chico. Porque tenía claro que era la manera que yo aprendía y que me daba la posibilidad del día de mañana ser futbolista profesional, que era lo que me gustaba. Entonces competí desde muy chico. Ya ahora no podés competir, no tenés estado físico, no tenés fuerza, no tiene sentido, el equipo tampoco te ayuda, son un montón de cosas que a mí no me gustan, a mí. Entonces prefiero no hacer nada, me quedo en casa. Sin la competencia no está el no partido. Está bueno, no le encuentro sentido al juego si no es competitiva la situación. Y como tampoco puedo competir, porque si no hay torneos en los cuales gente como yo puede anotarse para competir, pero como sé que tampoco puedo competir porque no entreno, no me gusta entrenar, no me gusta ir al gimnasio, no me gusta ¿No te gusta hacer nada de lo que hiciste durante tantos años? No lo hago. No es que no me guste, prefiero hacer otras cosas. Yo entre tener que hacer un estímulo físico o algo, o leer un libro, prefiero leerlo. O pasar tiempo con mis hijos sentado viéndolo como ellos hacen deporte, prefiero. No sé si una excusa o un pretexto para no ir, pero siempre encuentro algo que me guste más que ir al gimnasio. Por lo tanto, no lo hago. Como no hago eso, tampoco puedo competir. Como no puedo competir, no juego. Es un círculo virtuoso. Salió la motivación, ya no está. No, ya no me estimula jugar. ¿De dónde nació, cómo nació tu sueño de ser futbolista? ¿Te acordás de ese momento en donde... Porque empezaste muy chico y te viniste a Buenos Aires muy chico. ¿Desde cuándo tenías ese sentimiento? Desde que tengo uso de razón. Motivos por los cuales decidí ser futbolista desde muy chico. Yo sentía que lo hacía bien. Desde muy chico sentía que lo hacía bien, que tenía aptitudes. Y también tenía muchas necesidades en cuanto a la situación de mi familia, a la situación económica. ¿Cómo era esa foto de esa infancia? Yo vengo de una familia muy humilde en la cual éramos muy unidos, mucho amor, pero nada más. Entonces el deseo de poder progresar, el deseo de poder tener una vida mejor, el deseo de poder darle a mis hijos el día de mañana una vida mejor fue lo que me estimuló durante mi infancia para ser futbolista. Después en la adolescencia ya conocí a Dios, ya me aferré a Él y eso también me dio la posibilidad de saber que lo iba a lograr. En esa infancia, con ese deseo tan fuerte, ¿era el deseo de poder progresar y sacar un poco a tu familia de esa situación y darle como otro contexto? ¿O las cualidades como que vos te veías como futbolista lo que prevalecía a la hora de tomar la decisión de venirte a Buenos Aires? Un poco y un poco. Yo sentía, primero que a mí nunca mi familia me estimuló o me inculcó para que yo lo saque a ellos o lo lleve a una vida mejor, jamás. Eso era un deseo mío, de poder tener una vida mejor. Yo desde muy chico quería formar una familia, quería tener hijos y sentía que les quería dar una vida, o por lo menos darles otras herramientas, y que no tengan que vivir lo que me tocó vivir a mí. Y después en el juego en sí sentía que lo podía lograr. Y cuando abría el abanico tampoco tenía muchas otras opciones. Yo apenas terminé la primaria, en aquellos, estamos hablando hace 25 años, no había tampoco otras alternativas. Entonces entendí que este era el camino y te vuelvo a repetir, cuando conocí a Dios terminé de confirmar que esto iba a ser lo que yo iba a hacer en mi vida. ¿Cuándo conociste a Dios? Yo conocí a Dios a los 14, 15 años cuando vine a vivir a Buenos Aires. ¿A los 14 te viniste acá? Sí, me vine a Buenos Aires a vivir solo. Vivía en una pensión enfrente de River. Yo estuve mucho tiempo probándome en River durante un año. Cuando terminé el año de prueba me dijeron que no porque era muy chiquito, muy flaquito, no había crecido y la realidad es que comparándome con mis compañeros era más chico. Por eso tampoco tengo nada que reprocharle al entrenador, nada, son situaciones, entiendo la mirada del entrenador porque ahora soy entrenador. Y en esa época de
de tanta soledad, encontré en Dios compañía, mucha compañía, mucha sabiduría. ¿Cómo te llegó? No, me invitaron a la iglesia, me regalaron una Biblia y a partir de ahí yo no hablo nunca de religión, sí hablo de una relación. Yo no te voy a inculcar ni voy a pedirte o decirte que tenés que ir a... No, yo tengo una relación con Dios. Leo la Biblia, trato de aprender, presto mucha atención, le dedico tiempo, porque después de 30 años tomado de la mano de Dios, te puedo decir que a lo único que le tengo miedo en este mundo es al poder de Dios. Pero porque lo comprobé lo que significa estar con Dios o no estar con Dios. ¿Cómo es no estar con Dios? Yo a los 14, 15, 16 años, 17, vivía solo en la calle y en el medio de ese camino se me cruzaron 500 tentaciones para desviarme de mi objetivo. Pero vos viniste, a los 14 te viniste absolutamente solo, Sí. pero estabas en una pensión de River. Estaba en una pensión enfrente de River. Es una pensión donde vos pagabas una habitación y te quedabas ahí. Yo me quedé un año ahí, no me ficharon y de ahí me fui a San Lorenzo. En San Lorenzo estaba en una pensión dentro del club, pero era una pensión que yo a los 16 años podía hacer lo que quería. Entrar y salir. Después de los 14 años no fui más al colegio. Dormía 8 o 9 horas, entrenaba 2 horas por día, después tenía 10 horas para hacer lo que quería de mi vida. Lo que quería. Yo no le pido permiso a mi papá para hacer algo desde los 15 años. Más allá del respeto que le tengo y del amor profundo y de que la imagen paterna para mí es de un gran poder, yo hago mi vida lo que quiero. Entonces, si en ese camino, en ese momento yo no hubiese conocido a Dios de la manera que lo conocí, posiblemente hubiese tomado otras decisiones. Sí, porque además, ¿sabés qué pasa? Perdóname que te interrumpa, Yo te conté que sentía que tenía aptitudes. Pero cuando me comparo con los futbolistas realmente, yo medía 1,60, pesaba 30 kilos, no hacía goles, no era un gran jugador, yo fui futbolista profesional sin grandes cualidades, pero sí tenía un gran poder que era la fe en Dios, en que las cosas iban a salir bien. Y por eso te repito que en este mundo yo le tengo miedo al dar un paso sin su compañía. Mientras hablaba me acordaba de dos cosas. Una es esa imagen de tu mamá despidiéndote en Mar del Plata. Bien, buen detalle, porque no lo he contado mucho eso. Que eso te daba fortaleza y eso te mantenía tu determinación. Total. Eso fue algo muy... La primera vez que salgo de Buenos Aires de Mar del Plata a Buenos Aires, lo tomé como un viaje de egresados. Vine, estuve 1 mes y medio, volví a Mar del Plata a visitar a mis papás. Cuando me acompañaron a la terminal, que me subí al micro y vi a mi mamá bajo el micro llorando, ese día me prometí, no que iba a ser futbolista profesional, que iba a hacer todo lo posible para hacerlo. Que no me iba a permitir que mi mamá llore sin sentido, ¿no? Entonces fue una imagen que me acompañó siempre, porque ahora que soy papá y tengo a mi esposa que es mamá y entendemos lo que es el sentimiento real de un padre hacia un hijo, entiendo lo que sintió mi mamá en ese momento. Yo y mis hijos tienen 20 años, 17, 12 y no me los imagino fuera de mi casa, ni al de 12 ni al de 20. Y vos te fuiste a los 14. A los 14. Y lejos y en otro mundo que no teníamos comunicación, que yo no pasaba semanas sin hablar con mi papá y con mi mamá. Y además tenías que esforzarte hasta para comer. Sí, a mí en River me pagaban un lugar para comer que cerraba. Domingo o los lunes cerraba. Yo me pasaba casi 2 días sin comer. Y a partir de ahí solo me pagaban el almuerzo y la cena. Entonces desayuno, merienda, todo eso era una cosa que me la tenía que rebuscar. Y cuando estuve en la pensión de San Lorenzo, algo muy parecido. Los clubes, nosotros quizás en este momento hablamos de esto y el fútbol de hoy es otra cosa al fútbol que yo jugué hace 25 años. Las necesidades, las comunicaciones eran otra cosa. Entonces, si bien no había tanta exposición de las cosas malas como las hay hoy, tampoco había factores que te dieran la posibilidad de desarrollarte o de crecer si vos realmente no tenías el poder interno de llevarlo adelante. En ese contexto, luchándola tanto, teniendo tanta libertad, porque tenías 15 años y no tenías a tu familia acá, Ruggeri, ¿cómo aparece
qué rol cumplió y esa anécdota de cuando te esperó sentadito en tu cama. Sí, en el club. Primero, lo primero que te quiero comunicar o transmitir es que todo objetivo importante depende de una gran corriente de desafíos. No es sí o sí. No hay objetivo posible de alcanzar si uno en el medio no la lucha y se desafía. Es imposible. Nadie te regala nada. Eso yo lo tuve claro siempre. Después, Oscar apareció en un momento de mi vida como han aparecido otras tantas personas, y por eso te vuelvo a repetir de mi fe y de mi miedo, porque Oscar apareció en un momento donde nadie confiaba en mí, donde nadie me miraba. Él llegó un día, me hizo jugar al fútbol y al otro día estaba debutando en primera división, de la nada. Yo le doy gracias a Dios de haber utilizado a Oscar para darme esa posibilidad, como hoy le doy gracias a Dios que me utiliza a mí para ayudar a otra persona. Esto es lo que nosotros sentimos en cuanto a la fe en Dios. Y Oscar estuvo siempre muy cerca. ¿Y por qué lo remarco tanto en ese momento de mi vida? Porque yo, como dije hace un ratito, hacía 4 o 5 años que no tenía una imagen paterna diaria. Ahora tenía, yo no tenía. Entonces Oscar llegó a mi vida cuando yo necesitaba un padre. Que me dijera hasta acá sí, hasta acá no. En esto sí, en esto no, porque no lo tenía. Y Oscar en ese momento cumplió ese rol, más que de entrenador, de padre. Me decía cómo gastar la plata, dónde no gastarla, qué hacer. Y un día yo, ya jugando en primera, ya tenía como 2 o 3 torneos en primera división, seguía viviendo la pensión porque él no me dejaba ir a vivir solo. Voy a visitar a mi hermano a Flores, se me hace muy tarde, no puedo volver al predio, no le aviso a nadie, no vuelvo a dormir a la pensión, me quedo a dormir con él. Cuando al otro día vengo a entrenar, Oscar estaba esperándome. Él sabía que yo no había ido a dormir, quería saber a dónde me había quedado a dormir, cuál era el motivo por el que me había quedado a dormir, y comunicarme que no iba a jugar el próximo partido porque estaba suspendido por falta de ética, falta de comportamiento. Lo que hubiese hecho mi papá, de verdad, lo mismo. Mi papá en mi infancia hacía lo mismo. En cuanto a la educación, mi papá cuando iba al colegio lo único que miraba del boletín era mi comportamiento. No sabía las notas que tenía en las diferentes materias. Él veía si yo me había comportado bien o no, y era por lo único que me felicitaba o me podía regañar. Qué importante eso del comportamiento, porque vos lo replicás ahora como técnico también. ¿Te importan más los resultados o te importa más el comportamiento? ¿Hay que ser buen jugador en la cancha o valorás también de la misma forma qué jugador sos fuera de la cancha? Bueno, acá hay algo que te aclaro porque no lo nombro mucho, yo no hablo de ganar normalmente cuando hablamos de fútbol porque es algo básico, es algo lógico. A nosotros nos contratan para ganar, como futbolistas o como entrenadores. Nosotros entonces yo no puedo entrar a hablar de ganar. Ahora de lo que yo sí hablo es de un camino, de cómo vamos a lograr ganar. Y en ese camino, los más de 20 años que yo tengo en este deporte y la experiencia que tengo de vida, que tengo ya más de 40 años, yo lo que entiendo, y no soy el dueño de la verdad, pero lo que entiendo es que un ser humano no cambia en su profesión de acuerdo a lo que es fuera de su profesión. Para mí es la misma persona. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer que para ser un buen grupo, para ser un buen equipo, uno tiene que tener buenas personas? Para mí eso es fundamental. Después hay un respeto general, hay un respeto mutuo, hay una convivencia que es sumamente importante para mí, para la vida. Para la vida, no solamente para jugar bien al fútbol, para vivir. Como me gusta vivir así, de la misma manera entreno, porque no es que me pongo un traje y soy entrenador y me lo saco y voy a mi casa. No, soy el mismo. De la misma manera que vivo con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, de la misma manera entreno en el momento que me toca entrenar o hago mis otras cosas en las diferentes áreas donde me gusta vivir. Convivencia con un equipo. ¿Cómo se manejan los egos y la cabeza de un jugador? Siendo jugador y también desde el otro lugar como director técnico. El jugador de fútbol tiene esto de ser muy individual, pero a la vez dentro de esa individualidad tienen que ser funcional a lo colectivo. Yo valoro y me parece un motor importante el ego en el futbolista. No me parece malo. Siempre y cuando esté dentro de lo lógico y se pueda mantener dentro de los límites de convivencia que hay que tener.
A mí no me parece que sea malo porque al fin y al cabo nosotros, como bien vos decís, jugamos un deporte grupal que tiene mucho de individual. Mucho, pero desde que nacemos. Desde que nacemos, porque yo jugué, cuando debuté en primera división, ninguno de los que había debutado conmigo había vivido hacía 6 meses conmigo. Ni había jugado un partido antes. Entonces, es normal esto. Lo que tiene que hacer un líder, un entrenador, es saber gestionarlo, entender que una de las principales funciones que tiene un entrenador es poder lograr un objetivo a través de otras personas, porque nosotros ya no jugamos. Entonces, la única cosa que yo no permito al ego de las individualidades es que se ponga por encima de lo grupal, jamás. Ahora sí, trato de generar mucha empatía, trato de relacionarme como corresponde con el ser humano, ser lo más cercano posible y explicarle y demostrarle por qué juega y por qué no juega y de lo importante que es el grupo en sí. Porque si estoy hablando tanto del ser humano y de la persona, no me puedo olvidar a la hora de tomar decisiones deportivas. A veces ¿Qué experiencias en el fútbol te hicieron focalizar en esto? No, mi experiencia de vida me hicieron focalizar en esto. Más allá de que como jugador de fútbol muchas veces había entrenadores que tenía 3, 4 meses que no sabían ni qué querían. Y yo entraba a la cancha ya jugando para ellos y no sabía realmente lo que querían. Entonces a mí me parece importante que el jugador sepa qué es lo que yo pretendo de un equipo de fútbol. Pero la vida en sí es mucho más fácil cuando empatizamos con el otro. Es mucho más sencillo ponerse en el lugar del otro. Todos vivimos en un mundo interno donde estamos batallando con un montón de cosas. Y la realidad es que cuando encontramos en el otro la simpleza de poder sentarse a compartir diferentes vivencias y poder entender que al otro le importa lo que me está pasando, y yo tratar de entender qué te está pasando a vos, podemos encontrar un punto en común en el cual los dos luchemos por un objetivo más allá de lo que te pase a vos y más allá de lo que me pase a mí. Entonces yo vivo la vida así, me gusta vivirla, disfruto. Se me hace muy fácil, entonces trato de transmitirlo y de conducirlo desde ese lugar. Te voy a nombrar rápidamente los clubes donde estuviste. Quiero que me digas, en una palabra, una frase como máximo, que fue lo mejor que te dejaron. Perfecto. ¿San Lorenzo? El sueño. San Lorenzo me cumplió un sueño. ¿Monterrey? Y Monterrey... Perdóname que te interrumpa. Sí, porque vos me vas a preguntar por los diferentes clubes. Sí. Y yo por todos tengo un gran cariño, un gran respeto. Y no es... vos pensás que yo jugué mucho tiempo en los clubes. No es que jugué en 20 clubes y solamente me tocó vivir cosas con alegrías en 2. Y después hay un respeto que yo tengo por los hinchas. Y a mí se me hace muy difícil caracterizarlos de manera simple a cosas que me han pasado que han sido muy importantes. Por ejemplo, en Monterrey yo me casé y crecieron mis 2 hijos más grandes, que son mexicanos regiomontanos. A mí Monterrey me dio mucho más que la posibilidad de jugar al fútbol. Y San Lorenzo lo mismo. Yo soñaba con jugar al fútbol profesional, entrar a una cancha, salir campeón. Y San Lorenzo me dio todo eso. Entonces yo, ¿cómo te voy a decir en 2 palabras, en una frase muy cortita, lo que realmente significan para mí estas instituciones? Se me hace complejo. Para, ¿levantar una copa o haber empatado el Superclásico? Y si quiero ser popular, te digo que hacerle un gol a River. La gente de Boca, yo creo que él cree que el único partido que yo jugué en Boca es contra River, porque es normalmente cuando me encuentro con los hinchas de Boca que están por todos lados, siempre me recuerdan lo mismo. A mí me llena de alegría, de felicidad, pero yo a veces le digo, mirá que jugué como 90 partidos más también. Bueno, alguien afuera de cámara te decía que fuiste el motorcito de Boca y que sentía que no te lo habían reconocido. ¿Lo sentís así vos también? No, yo no lo siento así porque primero entiendo que la gente, por lo mismo que te aplaude, te critica. ¿Ves? Sí. La gente, cuando vos le das una moneda a alguien, algunos te dicen qué buen gesto y otros te dicen sos un desubicado, no lo tendrías que haber hecho. Entonces no me interesa lo que pase de la puerta para afuera. Yo jugué siempre para mis compañeros, para la institución y para el entrenador. Y ellos siempre me lo gratificaron, siempre me lo valoraron. Sobre todo Julio, que fue quien me llevó a Boca, siempre me valoró lo que yo hacía dentro del campo de juego. Así, eso a mí me hizo sentir orgulloso. Después lo que te expresa el hincha, yo lo tomo con pinza.
mucha pinza, siempre, cuando me aplaudieron y cuando me criticaron, siempre. No es fácil, porque la crítica duele, hiere, a veces genera dudas. No así el elogio, que el elogio te lleva a un lugar, viste, de superpoderes, que también te hace golpear, pero desde otro lugar. Pero la realidad es que yo siempre fui con eso bastante lejano, bastante antipático para el comentario popular. Vamos a hacer una pausa ahora, pero cuando volvamos a la pausa quiero que me digas qué tiene que tener un club para que vos digas que sí y volverte a tener de alguna forma dentro de una cancha. Hacemos una pausa, ya venimos. Bueno, Walter, habíamos dejado una pregunta ahí picando. ¿Qué evaluás o qué cosas tenés en cuenta y prevalecen para que un club te pueda tener de vuelta en sus filas? Como director técnico, sí, ¿no? La seriedad del club. La seriedad. Yo cuando escucho clubes que van a buscar a un entrenador o están buscando entrenador y si nombran a 2 o 3 entrenadores de diferente perfil, ya siento que ese no es mi lugar. Cuando me siento con las personas, porque quizás en este primer paso son lógicos, pero a la hora de mostrarme el pasado y contarme de su visión no hay una coherencia, prefiero evitarlo. Cuando me hablan de una situación económica antes de hablarme de un proyecto deportivo y sobre todo transmitirme valores que ellos quieren aportarle a la sociedad, no sigo adelante con la charla. ¿Por qué? Porque yo tengo que contarte o aclararte que cuando dejé de ser futbolista y decidí ser entrenador, me pregunté por qué, para qué. ¿Y para qué? Entonces entendí que el rol de entrenador me daba la posibilidad de llevar adelante un deseo interno que tengo, que es poder estar al servicio de la sociedad, al servicio de las personas. Yo me quejo mucho de la sociedad en la que vivimos, de cómo vive el mundo, y estoy predispuesto a poder aportar mi granito de arena. Tengo claro que yo solo no lo puedo hacer, por eso necesito un contexto. A la hora de decidirme por ser entrenador, lo hago porque creo que el fútbol es un ambiente en el cual lo conozco, me siento capacitado, no solo por mi pasado, sino por las herramientas que he venido adquiriendo, y me da la posibilidad de estar al servicio de un grupo de personas que son una parte importante de la sociedad, como ejemplo. De hecho, siempre te escucho hablar que decís nuestro fútbol, nuestra sociedad, como dos conceptos pegados. Sí. ¿Cuál es el rol que para vos cumple el fútbol, más allá de lo pasional, dentro de la sociedad? El fútbol, los futbolistas y los clubes de fútbol son un ejemplo para la sociedad. Son un espejo donde muchos niños y adolescentes se miran. Y esto lo tengo comprobado no solo porque yo en un pasado lo hice con ciertas personas, sino que mis hijos, que hoy son chicos, también se reflejan en ciertos futbolistas. Y los clubes también son una demostración de que si las cosas tienen cierta seriedad y coherencia pueden salir adelante, como yo pongo siempre de ejemplo a Gallardo y a River en estos últimos 10 años, que ha transformado un equipo que ha ascendido, en el cual muchos creían que estaba en una situación muy compleja, y River pasó a ser en 10 años la mejor institución a nivel nacional y una gran institución nuevamente recuperó su nivel internacional. Y este es un gran ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Que un entrenador haya durado 8 años en su cargo, haya tenido siempre una línea de conducción, que le hayan variado los recursos humanos y él haya seguido creciendo. Me parece que hay un ejemplo de liderazgo muy grande, y después hay un liderazgo de convivencia dentro de una institución, que a mí me parece que es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar si queremos mejorar. Entonces a mí me parece que es una luz. No es la única, pero es una luz en este mundo que estamos viviendo, en el cual para mí se está oscureciendo cada vez más. Hablabas de Gallardo. ¿Qué tiene que tener un líder? Según líderes hay una gran variedad de ejemplos, y según el objetivo que uno busque van a ser las herramientas. En cuanto a los valores. Claro, bueno. Yo creo que Gallardo es un gran líder en la demostración de poder liderar, valga la redundancia, a ciertas personas a un objetivo en común. Él, más allá de la manera en que jugaba el equipo, de las ventas millonarias que ha hecho gracias a su gestión, de las mejoras institucionales, él siempre ha puesto un equipo competitivo en la cancha.
Siempre ha competido, siempre ha sido competitivo, gane o no gane, siempre. Y eso es un líder que ha entendido que el grupo está por encima de lo individual y se lo ha hecho entender a todos, porque no solo River ha sido competitivo y un ejemplo dentro de la cancha, sino que lo ha sido a la hora del comportamiento de sus jugadores, a la hora de declarar. En un club como River, que nunca se sepa nada, que pareciera que nunca nadie se pelea con él. Yo conozco lo que son y normalmente en esos ambientes es difícil convivir. Pero ellos siempre entendieron que más allá de las diferencias e individualidades había un objetivo en común. Y a mí me parece que lo que ha hecho él en nuestro deporte ha sido un ejemplo que hay que imitar. Quizás está muy fresco todavía. Y nosotros, los deportistas, no le terminamos de dar el valor que realmente Gallardo y River tienen en este último proceso. Si bien tienen un lugar especial, yo creo que con el tiempo lo de Gallardo va a ser mucho más reconocido y va a ser un tema de estudio para poder crecer en cuanto a la manera de convivir. Con todo este camino recorrido, habiendo tenido una infancia tan dura, habiendo llegado donde llegaste, ¿cómo te definís como persona? Tu parte más personal, tu parte ser humana, ¿se forjó por el futbolista que fuiste y por lo deportista que fuiste? No, al revés. ¿O al revés? Al revés. Yo fui el futbolista que fui gracias a Dios. Y Dios tiene que ver con mi parte humana. Yo tengo la misma mujer de toda mi vida. Fue la única mujer que conocí. La amo profundamente, más allá de mi vida. Yo deseo que le vaya bien, deseo que sea feliz. Aprendí a amar a un ser humano más allá de no compartir decisiones. Y eso hago en mi vida. A mí no me gusta definirme porque todavía no me he tomado el tiempo para hacerlo, no porque me dé vergüenza, porque creo que todavía tengo que perfeccionar un montón de cosas en mi vida. Lo que sí estoy dispuesto a transmitir es mucho amor. Yo vivo la vida tratando de entender al otro, ponerme en el lugar del otro, sabiendo que con amor todo es mucho más fácil. Pero te lo aseguro que todo es mucho más fácil. Yo he tenido la bendición de Dios de conocer el barro y de conocer las nubes. Y la realidad es que sin el amor de Dios en las nubes hubiese sido muy triste. Y con el amor de Dios en el barro la paso bien, lo disfruto muchas veces, porque sigo estando en el mismo lugar. Entonces, ¿qué me une a la vida? Es el amor por el prójimo, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a mí mismo, porque si yo no me amaría a mí, no podría transmitirte amor a vos. Es mentira que yo pueda hacer algo con vos que no hago conmigo. Y esto no es egoísmo, esto es pensar que si quiero transmitirle algo a los demás, primero lo tengo que experimentar yo. Bueno, yo trato de perdonarme todo el tiempo. De todas las noches, llegar a la cama, morir ahí en la cruz, saber que he cometido errores de los cuales quiero mejorar, y al otro día levantarme sabiendo que es una nueva oportunidad de vida. Y a partir de ahí darle a Dios el rumbo. Así vivo. Gracias. No, a vos, muchas gracias por este momento. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene.